Bueno, entonces continuamos con lo que empezamos a ver en la clase anterior, que no es más que cómo tratar perturbaciones sobre un sistema y perturbaciones que dependen del tiempo. Entonces, digamos, habíamos llegado a esta expresión que era que lo que nos interesaba era la probabilidad de que si nosotros estábamos en un estado inicial determinado y luego de un tiempo, producto de esta perturbación, pasáramos a un estado final determinado. Entonces, esa probabilidad venía dada por una expresión que la podíamos calcular de la siguiente manera. Había una integral de 0 hasta un tiempo determinado y esto era y un omega final inicial, que esto no es más que las frecuencias de Bohr, o sea, la diferencia de energía entre dos estados dividido por h barra, y este omega era esta perturbación, que en realidad esto es un elemento de matriz entre un estado inicial y uno final. Aquí tenemos t', dt', y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que ahora nosotros lo que vamos a hacer es hacer un caso, como dice ahí en ese título, un caso trivial cuando v es no depende del tiempo. O sea, v, no ponerlo así, sino que v es independiente del tiempo. Entonces, si es independiente del tiempo, por supuesto que no contribuye nada a la integral. Entonces nosotros, es un poco trivial, pero nos va a permitir introducir algunos elementos que pueden ser interesantes, como veremos ahora. Entonces, digamos, esta probabilidad inicial del paso de un estado inicial a uno final vendría dada por 1 sobre h cuadrado. Este elemento de matriz, como no depende del tiempo, lo voy a, digamos, sacar de la integral y me va a quedar, digamos, phi final, v, phi inicial. Claro, aquí este v está tomando el valor de omega, ¿ok? Ya es lo mismo. Entonces, aquí después tendríamos la integral de 0 a t, pero esta integral sí la vamos a poder resolver fácilmente, porque es la omega f inicial t final, e inicial final, t' de t' al cuadrado. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, esta integral la podemos resolver. Esta integral, bueno, esto es la integral de la exponencial, es ella misma, evaluada entre 0 y t. Cuando lo evaluamos en 0 nos va a dar 1, y cuando lo evaluemos en t, bueno, ahí el valor entonces esto fácilmente uno tiene phi final, v, phi inicial, y aquí vamos a obtener, bueno, ponemos esto ya al cuadrado, vamos a separarlo, y esta es la parte, y aquí me bajó un omega fi por la integración, y evaluado entre t y 0, aquí me da el 1. Entonces fíjense que me queda esta forma. Entonces, si uno, y aquí ya ustedes lo pueden comprobar, esto e a la i teta menos 1 al cuadrado, bueno, eso sería 4 seno cuadrado de teta medio. Entonces voy a llegar a una expresión que sería 4, este elemento de matriz, que esté aquí, elevado al cuadrado, y seno cuadrado de omega fi t sobre 2. Y aquí voy a tener en el denominador h cuadrado omega fi y al cuadrado, porque aquí está todo esto está al cuadrado. Entonces, fíjense que esto va a ser una suerte de constante, un determinado valor que no depende del tiempo. Y si yo quiero ver cómo, digamos, es esta función, cómo sería, ¿no? Esto puede ser una función para distintos valores de omega, por ejemplo, y cómo sería esta probabilidad inicial y final. Esto va a tener una forma que va a tener un máximo aquí, y después va a tener ciertas oscilaciones que van a tener esta forma, y esta va a ser el tipo que va a tener esta función. Entonces, fíjense que esto es máximo cuando
omega fi es igual a 0, esto toma un valor máximo. O sea, esto significa, para esto que sea 0, significa que e final es igual a e inicial. Lo cual es un poco trivial, pero ahora lo veremos. Entonces, fíjense que, y aquí hay un análisis que les quiero ver, es que cuando t tiende a infinito, esta también es una de las definiciones de la función delta, y es que el límite cuando t tiende a infinito de seno cuadrado, digamos una función i determinada t sobre pi i cuadrado t, esto no es más que delta i. Entonces, por lo tanto, esta probabilidad de transición la puedo escribir en función del tiempo, la puedo escribir como 2, porque aquí había un 2 debajo, ya voy a simplificarlo, 2 pi, y aquí estoy poniendo este pi para tener el delta, 2 pi t, y aquí tuve que poner un t, ¿no? Sobre h barra, y entonces esto va a ser, bueno, el elemento de matriz, y aquí tengo delta e final menos e inicial. Y fíjense que compacto me queda esto. Y entonces lo que me dicen es que esta probabilidad aquí, fíjense, prácticamente que solo existe o sobrevive, o yo puedo decir casi que con certeza que solo es válida cuando, bueno, aquí en este caso el final es igual a inicial, y entonces digamos que la probabilidad es máxima. En el resto de las situaciones esto es 0. Yo puedo además definir algo que para quitarme este tiempo que puede molestar un poco, este tiempo acá, lo puedo definir algo que lo vamos a hacer tasa de transición, o si vamos a ponerlo en español, tasa de transición. Y esta tasa de transición, que sería, la vamos a denotar como gamma, bueno, sería la probabilidad de esta transición entre el tiempo, y esto por supuesto me quitaría el tiempo de acá y me quedaría, no sé, 2pi sobre h barra, bueno, todo esto que tenemos, v inicial al cuadrado por delta e final menos e inicial. Entonces fíjense que aquí lo importante es que hemos introducido este concepto de esta delta, y vemos cómo la probabilidad de transición, esta tasa de transición, es máxima en este caso cuando es final igual a inicial. Pero esto, fíjense que esto es un ejemplo trivial, solo para cuando v es una constante o no depende del tiempo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ya tengo una cierta dependencia temporal, y para eso vamos a ver una función que depende, digamos, periódicamente del tiempo. Bueno, entonces veamos una perturbación de tipo armónico, que puede ser de tipo, digamos, coseno de omega t, digamos, cierta constante aquí, o puede ser también el de tipo seno. Recuerden que, bueno, seno y coseno lo podemos escribir en función de las exponenciales, o sea, digamos, el seno, esto sería eso 0 sobre 2i a la i omega t menos la menos i omega t. Entonces esto sería la manera en que podemos escribir esto, y mejor después para resolver esta integral, ¿no? Entonces, bueno, en general vamos a ver entonces, digamos que esta perturbación que depende del tiempo la podemos escribir como un v e a la i omega t más un v conjugado e a la menos i omega t. Vamos a suponer que tiene esta forma, y este v no depende del tiempo. Entonces, bueno, ya lo único que tenemos que hacer es aplicar la misma expresión que habíamos usado anteriormente, y esto va a ser 1 sobre h cuadrado. Aquí tenemos el final con el inicial, y aquí tenemos entonces la integral. En este caso, fíjense cómo va a cambiar la integral. Vamos a tener e a la i omega final inicial, en este caso más omega, aquí tenemos un t'
de T'. ¿Ok? Ese sería el término asociado a la primera parte de la perturbación. Y tenemos otro término que sería, bueno, esto va multiplicado aquí por la integral de 0 a t de e a la i, y en este caso sería menos omega t' de t', y todo esto es cuadrado. Entonces, bueno, uno puede, ¿cómo se llama esto? Uno puede desarrollar esto y en principio van a salir 4 términos, pero aquí podemos aprovechar algo. Recuerden que esto es aproximadamente como funciones cosenos y senos, y cuando t tiende a infinito, o cuando t es bien grande, los términos cruzados van a ser despreciables, porque es como si fueran ortogonales esas funciones. O sea, el coseno, recuerden que también forman un espacio, el coseno, digamos, de argumentos diferentes. Cuando uno lo integra en un rango bien grande, eso tiende a cero, porque hay distintas fases y esos términos tienden a cancelarse. Por lo tanto, una primera aproximación es despreciar los términos cruzados, ¿no? Porque son bien pequeños, y sobre todo cuando el t es bien grande. Entonces, esto me va a quedar simplemente los términos asociados a cada uno de cada una de las integrales al cuadrado, y esto ya lo sabemos resolver. Ya lo sabemos resolver porque esto era lo que habíamos visto anteriormente para el caso de la perturbación independiente del tiempo. La integral es exactamente la misma, lo único que tenemos un omega adicional, y esto me queda phi final v phi inicial al cuadrado, y entonces aquí me queda lo relacionado con la integral, que habíamos visto ya que esto daba algo como e a la i, en este caso más omega sería el primero, t menos 1, todo esto al cuadrado sobre, fíjense que sería aquí dividido por la suma de las frecuencias angulares, y el otro término que sería exactamente igual, pero con, en vez de más, menos la suma de la frecuencia. Entonces vamos a tener esto, omega final menos omega, que esta sería la frecuencia de la perturbación, menos 1 sobre omega final inicial menos omega, y esto al cuadrado. Entonces fíjense que esto, recuerden que ya de acuerdo a lo que vimos anteriormente, podemos decir que cuando t es bien grande, esto lo podemos sustituir aproximadamente por unas delta, y como habíamos introdujimos esto de la tasa de absorción, o sea que era independiente del tiempo, vamos a llegar entonces a una expresión que sería prácticamente idéntica, o bueno, sustituyendo esta sección por las deltas correspondientes, y esto sería v phi inicial al cuadrado, y aquí tenemos delta, y fíjense de quién, bueno, sería e final menos e inicial más h omega, y aquí hemos puesto ya de manera explícita la transformación de la energía de la frecuencia en energía, y esto es un término, y ahora veremos cuál es el significado físico de cada uno de ellos. Y tenemos el otro término que sería 2pi sobre h, lo mismo, pero aquí un determinado conjugado, y aquí tendríamos delta e final menos e inicial menos h omega. Y entonces estos son dos procesos distintos. Tenemos dos procesos. A un proceso que le vamos a llamar un proceso de absorción, y al otro un proceso de emisión. Entonces fíjense que la energía final va a estar dada, digamos, por la energía inicial más menos h omega. Entonces hay un proceso de absorción, que ahora lo vamos a ver, o de emisión. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que estamos, digamos, vamos a suponer que podemos tener estas dos situaciones. Las dos situaciones pueden ser las siguientes,
que tengo un estado inicial que tiene una cierta energía inicial, tengo un estado final con una energía final, aquí la energía final es mayor que la energía inicial, y entonces lo que va a pasar es que hay un salto, digamos, de un electrón que está en este estado al otro, ¿no? Entonces aquí lo que hace es absorber el sistema a un electrón y gana energía, y el otro estado sería, digamos, cuando tengo la energía final es menor que la energía inicial, y aquí es el proceso contrario. Aquí el phi final, el phi inicial, y aquí lo que se hace es emitir en este caso es como absorber. Aquí estos son procesos que estarían mediados a través de fotones. Aquí lo que estamos es una absorción de un fotón, y aquí es una emisión, porque por conservación de energía, el electrón que se encontraba en un nivel superior, al bajar a un nivel inferior, lo hace, digamos, emitiendo un determinado fotón con una energía h omega, y aquí el sistema, aquí lo emite, aquí el sistema está recibiendo un determinado fotón que es el responsable porque ocurra esta transición de un nivel inferior a un superior. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos en una sola ecuación los dos procesos que pueden ocurrir a partir de una perturbación que tiene cierto carácter periódico, que puede ser, digamos, de tipo. Y esto no es ningún invento. Veremos en una próxima clase cómo es en un próximo video, cómo es la interacción de la radiación con, digamos, con un potencial electromagnético externo. Bueno, ustedes de los cursos de electrodinámica saben que esto oscila en el tiempo, la frecuencia de esta onda electromagnética oscila, y el comportamiento ustedes verán que es similar a esto que estamos observando. Así que bueno, esto era lo relacionado con perturbaciones dependientes del tiempo cuando tenemos o dos ejemplos, cuando tenemos un potencial constante o cuando tenemos un potencial que es armónico.